muchos cuentos, el derecho a contar. Sí, Alexis, había una vez y hoy de nuevo, el derecho a contar viene hacia ti. Hola amigos de los cuentos, este es el tercer programa de El Derecho a Contar y en esta ocasión tenemos un tema muy especial que es cuentos para niños. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Marita, contento de haber llegado ya a la tercera edición de nuestro programa El Derecho a Contar. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial para hablarnos sobre el tema de los cuentos para niños, que es la narradora y escritora Isabel Menéndez y Bárcena. Hola Isabel. Hola Marita, hola Carlos, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo empezó el tema de contar para niños para ti? Tengo que remontarme un poquito más atrás porque la pregunta es un poco más larga. En realidad, yo soy educadora de educación inicial. Trabajé 12 años en un colegio, luego dejo la docencia, me dedico a hacer otras cosas y regreso. En ese interín yo veo a un narrador, a François Valleys, y me enamoré de lo que hacía. Entonces, estuve siempre buscando meterme a un taller de narración con él, pero bueno, solamente enseñaba a gente de la católica, entonces era muy difícil llegar a sus talleres. Hasta que cuando regreso a la docencia, me entero que él se iba a vivir fuera del Perú y que iba a dictar un taller abierto para docentes. Y ahí es que yo entro. Terminé ese taller que duró 2 meses y medio, terminó el año, renuncié al nido donde trabajaba y me empecé a dedicar a la narración, porque había significado mucho para mí ese taller. Entonces, ahí es donde me vuelvo narradora, ¿no es cierto? Y así es como comienzo a narrar. ¿Y por qué los niños? Porque me identifico mucho con ellos. Creo que mi experiencia como educadora me ha ayudado siempre a contar para ellos. Me es muy fácil. Mucha gente me dice que es muy difícil contar para niños. Y hay gente que no puede contar para niños. Pero para mí es facilísimo. Es como si hiciera una conexión inmediata con ellos. Y la primera vez que conté en un cumpleaños de Moana, la hija de una amiga mía. Y me dijo, Isabel, ¿estás contando? Bueno, quiero que vayas al cumpleaños de mi hija y nos cuentes. Y eso fue lo que hice. Y ese día lo tengo marcado en mi agenda como mi primera vez narrando, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo más hermoso que tienes narrando para niños? En realidad es una pregunta difícil. He narrado en un montón de lugares, en un montón de sitios, pero creo que los recuerdos más lindos son cuando he ido al Hospital del Niño y al Hospital de Neoplásicas. No me voy a olvidar nunca que cuando llegué a Neoplásicas me hicieron entrar a la sala donde los niños estaban recibiendo la quimioterapia. Y hay unos sillones así tipo Bergier grandotes donde te puedes reclinar y ahí se sientan los niños a recibir todos los medicamentos. Y cuando yo entro a esta sala habían unos 8 niños recibiendo quimioterapia. Y dije, bueno, he venido ahora, y estaban todos echaditos, como durmiendo, unos casi no miraban, estaban agotados, y realmente recibir ese colado, no sé cómo le llaman, esta mezcla de tantos medicamentos, te afecta, ¿no? Y fue maravilloso porque empecé a contar y los niños se sentaron en sus sillas, abrieron los ojos y se me quedaron mirando. Y se rieron y compartieron el momento. Terminé los cuentos y nuevamente como pollitos se volvían a echar en el sillón. A eso me marcó muchísimo. Y me gusta mucho contar además en las zonas alejadas de Lima. Cuando me voy, hablo de Lima Centro, ¿no? El público, por ejemplo, del centro de Lima es maravilloso. Y cuando he ido a Los Conos a contar, también ha sido una experiencia maravillosa. Es un público muy ávido de escuchar narraciones, de escuchar cuentos, de conectarse con uno, ¿no? Es un público maravilloso.
Creo que esas dos cosas son las que me encantan. La conexión con este público y con estos niños, ¿no? Hay algunos narradores, es cierto que no suelen contar para niños, no es su campo, se sienten nerviosos. A veces los niños son difíciles. El espacio que tenemos en Amazonas de narración los sábados, tenemos unos cuantos niños difíciles también, ¿no, Carlos? Sí. Sí, muchos de ellos ya se saben algunos cuentos y sí se paran y dicen, ese cuento ya me lo sé, y es así y termina de esta manera, ¿no? ¿Qué pasa con estos narradores? O sea, ¿hay algún secreto para manejar ese tipo de niños que ya no están dispuestos solamente a escuchar, sino también que quieren intervenir? Quieren intervenir, quieren Ajá. participar y están allí, dale al comentario porque quieren que los tomen en cuenta, ¿no? Claro, o interrumpen, ¿no? Interrumpen. Mira, cuando me ha pasado eso, voy a hablar por mi experiencia, cuando a mí me pasa eso, le digo, pero tú no has escuchado esta versión. Te lo puedes saber, pero esta versión es diferente, porque cada narrador cuenta diferente. ¿Qué tal si me escuchas y luego me dices qué te pareció? ¿No es cierto? O a la hora que está contando, que tú estás contando y te empieza a interrumpir y tú le dices, ya, pero espérame un ratito, déjame contarlo y después comentamos todo lo que quieras. ¿No es cierto? Entonces hay maneras de decirle al niño que escuche, ¿no? Que disfrute, ¿no? Que se deje llevar por la persona que tiene al frente, ¿no? O de repente, si tú ya identificaste a este niño y siempre está ahí y siempre va al espacio y siempre está interviniendo, decirle, acercarte antes de que empiece y decirle, por favor, escucha al narrador, deja que cuente el cuento. Yo sé que tú te lo sabes y seguramente van a haber cuentos que ya te sabes, pero es rico escuchar también. Entonces, llegar a él de otra manera, ¿no? Con cariño siempre, ¿no? Para que él te entienda y se calme. Y si quiere intervenir, le dices, vamos a hacer una cosa. Déjame contar a mí y después lo cuentas tú. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, pero déjame terminar, ¿no? Entonces sí puedes ir tú aguantando y frenando al niño en la narración. Me ha pasado un montón de veces que los niños quieren intervenir y quieren, sí, espérate. Entonces, claro, vas buscando dentro tuyo cómo puedes hacer que ese niño no interrumpa tanto y deje escuchar al resto, porque en realidad el problema de ese niño que interviene es el resto, porque los desconcentra, ¿no es cierto? Preguntaba Marita sobre los niños que quieren ser también protagonistas de la narración. Sí. ¿Y qué pasaría con aquellos que son los ausentes? Me refiero, por ejemplo, tú estás narrando y encuentras niños que no están siguiéndote o que están mirando hacia otro lugar o que aparentemente juegan ellos mismos y como que están, digo nuevamente, ausentes en ese momento. Claro, eso es lo que parece, pero en realidad los niños no están ausentes, te están escuchando. Cuando yo trabajaba en el nido, en el jardín de educación inicial, tenía el salón de 2 años, 2 años y medio. Los chicos ya habían cumplido 3. Todos los días yo les contaba cuentos. Es más, a veces me decían que tachara en mi programación mucho cuento. Y yo igual contaba todos los días un cuento. O sea, las directoras así te decían. Sí, las coordinadoras me decían, borra, mucho cuento, estás contando mucho cuento, ¿dónde vas a hacer tus clases? Y yo, ay, y no decía nada, lo tachaba, pero igual contaba. Qué maltrato para el niño, ¿no? Qué horror. Claro, porque no alcanzaba el tiempo. Entonces, pero yo siempre contaba cuentos. Y tenía un par de niños que eran muy movidos y no lograba tenerlos sentados en la alfombra escuchando. Pero yo los dejaba. Entonces se ponían debajo de la mesa, se echaban en el suelo y empezaban a hacer un montón de cosas, en verdad. Pero cuando yo preguntaba sobre la historia, el niño en el otro extremo me contestaba absolutamente todo lo que yo había contado. Entonces, no es que el niño no te esté escuchando, el niño te está escuchando, solamente que no está haciendo este contacto contigo, pero él está escuchando igual. Entonces, no sé qué tanto es que deja de escuchar, ¿no? Porque igual está ahí y no se mueve de su silla o de repente se pone a jugar, pero igual está atento a todo lo que está pasando a su alrededor. Y eso de que no te escucha, no. Te contaba esto en ocasiones que he tenido la aventura de contar para niños. Quienes están más preocupados de ese detalle
Son los son los papás. maestros. Sí, o los papás. Y antes de comenzar a narrar, shh, tiene que escuchar porque después le vamos a preguntar. Sí, Y tú los ves todos como almidonados, ¿no? sí. Y probablemente allí, quizás, en alguna medida, sí están realmente ausentes. Puede ser. Puede ser también porque claro, se sienten obligados de estar ahí y callados, ¿no? Pero no sé qué decirte. Yo he contado un montón de veces en colegios y claro, cuando son muchos niños, sí necesitas el apoyo de las maestras para controlarlos, porque los niños a veces se desbordan y cuando son muchas promociones juntas se desbordan peor, ¿no es cierto? Y sobre todo los que están más atrás, porque no llegas a hacer el contacto visual. Por eso es bueno que sean grupos pequeños, no muy grandes, para que tú puedas contactar a todos, puedas mirar a todos puedan sentirse parte de la historia, ¿no es cierto? En ese caso, sí pasa lo que tú me dices. No sé si a ti te pasa igual, si me estás hablando del mismo ejemplo, pero cuando son grupos chicos, ¿te pasa lo mismo? No, era Por precisamente grupos un grandes. auditorio. Sí. Exactamente, por grupos grandes. Entonces sí, la maestra va a entrar a controlar, a decirles que hagan silencio, y para que ellos en realidad estén atentos a la historia, ¿no es cierto? Sí, creo que le prestamos mucha atención a oír más que a escuchar. Sí, sí, Y entre adultos sucede también. también, sí. Oímos, pero no estamos escuchando, en verdad, ¿no es cierto? No estamos interiorizando, ¿no es cierto? Y bueno, claro, y las profesoras tienden a decir, ya, bueno, y te voy a hacer preguntas del cuento, y entonces, ¿cuál es la moraleja? No, fatal, no le digas la moraleja, porque cada uno va a entender el cuento diferente. ¿Cómo puedes preguntar eso, no? Es todo un tema que hay que trabajar con las docentes. Cuando estabas hablando de tu experiencia con respecto a cómo empezaste y el tema del público de los niños y la experiencia de contarle un cuento cada día a este grupo de niños que tenías a tu cargo, ¿vistes alguna diferencia en ellos? ¿Qué tan vital e importante es contarle a los niños? El hombre toda la vida ha sentido la necesidad de comunicarse. Desde que aprendió a hablar, siempre ha comunicado, ¿no es cierto? Y Ojalá algunas autoridades escucharan eso que acabas de decir, porque hay quienes hacen gala de su falta de comunicación. sí, hoy abundan. Y en este momento hay varios. En fin, vayamos a los cuentos. Porque vamos a empezar a hablar de ese tema y no vamos a terminar nunca. Siempre ha sentido la necesidad de comunicarse. Y los niños cuando aprenden a hablar también sienten esta necesidad, ¿no es cierto? Y esa necesidad no solamente de hablar, sino de sentirse escuchados. Y para mí el cuento es una necesidad primordial en el niño, porque ellos, al tú contarles, se sienten escuchados. O sea, ellos están escuchando la historia, pero tú les estás hablando un lenguaje que ellos entienden. Y al entenderlo, se están sintiendo también identificados con la historia y con los personajes. Y al sentirse identificados con los cuentos y con los personajes, al tú contar, le están diciendo, tú sabes cómo yo me siento. Yo creo que es sumamente importante que todos los días se le cuenten cuentos a los niños, porque los cuentos abren un mundo inmenso, no solamente en la parte intelectual y en la parte de las nociones que vas adquiriendo, ¿no es cierto? El cuento en realidad abarca toda la currícula educativa. Estás hablando de personal social, estás hablando de comunicación integral, que antes era el curso de lenguaje, estás hablando de matemáticas, estás hablando de geografía, estás hablando de historia, estás tomando toda la matemática, toda la currícula educativa. Pero lo más importante es que a la hora de tú contar un cuento, estás hablándole a sus emociones y a sus sentimientos, estás abriéndole en la mente una cantidad de información, le estás dando una cantidad de información que el niño poco a poco va a ir registrando y va a ser parte de él. ¿Me entiendes? Es como darte una inyección de energía y de que empieces a entender el mundo que te rodea. Yo creo que es eso.
Le da No sé al si niño- no sé le da si al me niño fui. un lugar. Sí, le da un lugar, le da un espacio, le da sabiduría además, ¿no? Y empieza él mismo a hacerse preguntas y a cuestionarse sobre la vida y si saber si eso está bien o está mal, sin necesidad de que tú le expliques nada. Sobre todo entender de lo que él está sintiendo, que no es tan atroz lo que le está pasando en ese No, momento. y exacto, y cuando te piden las repeticiones es porque él necesita seguir entendiendo esa historia. Eso pasa, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo los tres chanchitos. Siempre lo pongo de ejemplo, porque todos los niños se aterran con ese cuento, pero sin embargo te lo siguen pidiendo y te lo siguen pidiendo y te lo siguen pidiendo aterrados. Ay, vuélvemelo a contar, ¿Cuál vuélvemelo a contar. versión? ¿La de Anne Steele, la inglesa, esa donde el lobo realmente se come a cada uno de los chanchitos, excepto al tercero, o la versión? No, de- la versión que todos conocemos. Claro, claro, porque si les vamos a contar a los niños la verdadera versión que se tiene de las historias, yo creo que muchos no podrían, ¿no? Muchos no podrían. O contar Blancanieves y el espejo mágico, la versión rusa, que es terrible, ¿no? Y eso de allí me lleva a otra cosa. El tema de los niños con respecto a qué versión se le cuenta. ¿Tú qué piensas sobre los cuentos, por ejemplo, de terror, de espantos? ¿Se le debe, no se le debe contar a los niños pequeños, no tan pequeños o de mediana edad? Es que depende mucho la edad del niño y depende qué cuento le vas a contar de espanto. Depende mucho de eso. Y depende de cómo lo vas a contar. ¿Y en qué, por ejemplo, una vez me hicieron una pregunta, un padre de familia, ¿en qué ayuda al niño a escuchar cuentos de terror? Siendo niña me adoraba ese tipo de cuentos porque me hacían cuestionarme sobre que no era tan terrorífico el tema de la oscuridad o el tema de un monstruo o algo así, ¿no? Lo veía más familiar, ¿no? Una cuestión mística de esto que hablan las abuelas, de que no salgas de noche porque va a pasar esto, o aquí penan. Entonces tú te quedas pensando, ¿qué Pero es significa que pena? ¿no? si tú te pones a pensar la historia de los cuentos populares, siempre hablan de ese tipo de cosas. El lobo es algo, en Caperucita Roja, por ejemplo, cuando estamos hablando de lobo, es el ten cuidado porque está el mal ahí, ¿no es cierto? Entonces, todos los cuentos populares y los cuentos tradicionales, por ejemplo, los cuentos europeos, tienen este tipo de historias y los ogros y los dragones y hablan de los elfos y de los enanos que vivían enterrados en la tierra y salían. Todo está lleno de eso. Entonces, sí beneficia, pues, porque también te estás enterando de cosas que suceden, o sea, y que pueden suceder, estás incrementando su imaginación además. Pero claro, como te digo, todo depende de la edad del niño y qué cuento vas a contar. Y cómo lo vas a contar. Y las canciones para niños también son historias, ¿no? Sí, Por ejemplo, claro. cuando yo era niña cantaba La Muñequita Azul, no tengo una muñeca de vestido azul. Entonces, yo me quedé hasta 2 y 2 o 4, 2 o 6 y punto, ¿no? Ujú. Entonces, hace poco encontré un libro con un montón de canciones, entre ellas La Muñequita Azul. Y la última estrofa habla sobre 4 y 4, 2 son 6 y 8, 6 y 2 son 8 y 8, 16. y 8, 24 y 8, 32, y lo termina diciendo, ánimas benditas, me arrodillo yo. Y yo digo, pero siendo uno niña y teniendo ese tipo de canciones, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es un ánima? Ujú. ¿No? Y cuando cuenta historias de terror, te vas enterando de estos pequeños secretos, ¿no? Ujú, ujú. No, nadie habla de esto. Sí. Quizás ese es el atractivo Sí. de los cuentos de terror para los niños, ¿no? Sí, y hablar de algo que es tan natural también, ¿no? Porque todo lo que habla de terror y de no sé qué, de las ánimas y de los muertos y vivientes y de las momias y las calaveras, existe, pues está ahí. Bueno, no es que existan, pero digamos, están ahí, ¿no? Son parte de, y aparte es parte de la cultura popular. Hablemos un poco de los cuentos de la selva, ¿no? Los cuentos de la selva que son estos tan terroríficos que habla del Chuquillaki y hablan de estos personajes El Tunche. del Tunche y todos estos seres que habitan, almas y seres demoníacos que habitan la selva, ¿no es cierto? Y a un niño de la selva cuando le hablas de eso es como parte de su identidad, es como parte de su cultura. No es como, es parte de su cultura.
Y yo creo que los cuentos se deben de contar tal cual como suceden, ¿no? Ahora, claro, como decíamos hace un momento, el cuento este que me hablabas de los 3 cerditos que se comen a los 2 primeros, ¿por qué no contarlo así? Claro, como te digo, esta versión de Blancanieves y el espejo mágico donde el tío quiere violarla y quiere hacerla suya, definitivamente no se la vas a contar a un niño, porque digamos que este tipo de cosas podrían dañar su integridad, ¿no es cierto? Yo creo que por eso fueron modificados y fueron siendo modificados con el transcurso del tiempo, pero tampoco se puede dejar de contar la verdadera historia. A Caperucita Roja se la come el lobo, se la come, y ahí termina la historia. La sirenita se muere. Es un cuento maravilloso, pero se muere, se convierte en espuma de mar. ¿Y por qué no contar eso? No todos los cuentos tienen que tener final feliz, ¿no? Yo recuerdo la versión de La Sirenita con respecto a la espuma del mar en estos cuentos japoneses que pasaban en el Canal 7. Sí, el Canal ¿no? 7. Cuando yo lo vi me quedé sumamente triste, Sí, ¿no? sí. Pobrecita, porque justo Disney acababa de estrenar La Sirenita, la versión Disney, ¿no? Donde ella se casa. Y cuando vi esta versión japonesa, yo dije, Pero esa qué versión, triste. claro, pero esa versión japonesa no es una versión japonesa, es el verdadero cuento que escribió Hans Christian Andersen. claro, y ella se convierte en espuma de mar. Se Y yo me quedé convierte. pensando, Sí. no, lo arriesgó todo y Pero es murió. que no es que lo arriesga, al contrario, ella le salva la vida al príncipe. Claro, lo Porque sus salva. hermanas le piden, mátalo para que tú puedas volver a ser una sirena. No es que sale la bruja del mar no, eso no sucede. Ningún pez, ningún Son cangrejo las parlante. son las hermanas que le piden, mátalo para que y él se llega a casar con la otra princesa. Ella llega a la habitación nupcial y entra para matarlo y lo ve durmiendo junto al amor de su vida, porque él se enamora de esta princesa y se queda y no puede hacerlo. No. Pero es lindo el final porque no solamente habla de la espuma de mar, habla de la bruma y habla Habla es de la precioso, renuncia. es precioso, el cuento es Muy precioso. Yo me quedé sumamente, bueno, y en ese entonces yo tendría pues 8 años, ¿no? 7 años. Y esta versión de Los 3 chanchitos, yo encontré el libro ilustrado, muy lindo. Obviamente estaba dirigido para niños pequeños, ¿no? La versión donde se come pues el lobo, ¿no? Una madre puerca que abandona a los 3 hijos porque ya no podía darles de comer, ¿no? Y se Claro. come el primer cerdito y luego se come el segundo y al tercero lo hace pasar un montón de cosas el lobo. Y era una versión dirigida a niños. Entonces yo digo, nosotros les estamos contando versiones a nuestros niños tratando de protegerlos de qué exactamente, ¿no? Sí, pues, y los tratamos de proteger de qué y los dejamos ver televisión y ver todas las barbaridades que ven en televisión y los dejamos jugar horas con la computadora, entonces no sé en realidad de qué se está hablando, ¿no? Ahora, cuando hablabas de esta versión de los 3 cerditos, me hiciste acordar la versión de los 7 cabritos y el lobo, que el lobo se come a los 7 cabritos. Y cuando tú le ves la cara a los niñitos cuando le cuento esta historia, se quedan asustados porque el lobo se los comió. Te estoy persiguiendo, te voy a comer y ¡cuán! Se lo come, ¿no? Se asustan. Pero luego son rescatados por la mamá, además de la manera más sangrienta, ¿no? Porque la mamá con la tijera le abre la panza al lobo, ¿no es cierto? Saca los 7 cabritos y después con una aguja y un hilo, con un finísimo punto cruz, le vuelve a cerrar la panza después de haberle metido 1000 piedras, ¿no? Pero ahí los niños se sienten felices porque ¡ah! Ese lobo desgraciado, ¿no? Hacen la catarsis. Hacen la catarsis, exactamente. ¿Y las piedras para qué? Para que se hunda en el río cuando vaya a tomar agua. Sí. Claro, es terrible, pero les encanta. Pero es una venganza versión niño. Pues. Exacto, es una venganza, ¿no? Con lo que me narras de que se come los cabritos, mira, conecté con el tema mitológico de Cronos, el dios que comienza a devorarse a sus hijos, Exacto. que es una imagen de que el tiempo devora todo. Exacto. Porque Cronos era el dios del tiempo, ¿no? Exacto. Cuando hablabas del tema de lo que es terror, lo que hizo mención Marita, ¿para qué sirve que los relatos de miedo? En realidad podríamos decir, ¿no? ¿Para qué sirven los relatos? ¿No? O sea, si quisiéramos evaluar a los relatos por lo que nos dejan o lo que no nos dejan, bueno, mejor apagamos el micrófono y nos Exacto, vamos, ¿no? exacto. Sí.
el relato es una oportunidad de poder tocar temas que de otra manera se hace muy difícil. Lo espantoso uno no lo desea, pero está presente en nuestras vidas. El dolor, la tristeza, Exacto. uno huye de ellas, Sí, pero por más que huyamos, nos van a salir al encuentro. siempre. ¿De qué manera un niño puede comenzar a afrontar ese tipo de experiencias? Porque le van a salir al encuentro. O Exacto. sea, no porque los cuentos que yo le esté narrando van a inundar su cabecita, ¿no? La vida es mucho más severa Exacto. que lo pueda yo relatar como una Exacto. historia, ¿no? Y cómo lo van a ir adaptando los niños y cómo lo van a ir entendiendo escuchando cuentos. Es así de simple. Me recordaba cuando decías tú que la oportunidad de un papá que le narra una historia a su niño, el niño escucha y el papá también está disfrutando porque ambos, el narrador y el que recibe la narración, entran en comunión. Exactamente. Me recordaba otra vez, y perdón porque siempre esté en los recuerdos, ¿no? Pero son lo que nos dejan las vivencias, es Exacto. el diario existir, ¿no? Exacto. Que había un señor que quería comprar un libro, un Harry Potter, y el que le vendía le decía, este libro cuesta 30 soles, pero es muy caro, le dice, y si el niño solo lo va a leer y después lo va a dejar. Y el vendedor le dice, pero de eso se trata, que lo lea. Además, que lo lea el niño y que lo lea usted. Son dos. Por cada lector, 15 soles. ¿Ve? Ya le salió a 50% por debajo del precio. Cuando he escuchado ese argumento, Qué buena. que Qué buena. esta no claro. aparece ni en Harvard ni en el Kellogg Institute. Nos vas a deleitar con una historia. Sí, claro, puedo. Pero antes de deleitarlos con la historia, yo quiero decir algo que es sumamente importante y algo que acabas de decir tú. Los padres tenemos la obligación de contarle cuentos a nuestros hijos. Y lo digo también por experiencia. A mis hijos siempre les conté cuentos. Corrijo, más que obligación, es un derecho. Exacto, el niño tiene derechos a escuchar cuentos y el padre tiene derecho a contarlos, ¿no es cierto? Y creo que eso es muy importante para la formación emocional del niño. Ahí quería agregar una cosa, porque hay padres que se excusan de no saber ningún cuento, que ellos jamás le contaron cuentos o que les aburre coger cuentos. Y yo recuerdo, siempre se los digo, mis padres, yo no los recuerdo contándome cuentos. Mis padres jamás se sentaron a la cama a contarme una historia, ni mis abuelos. Nunca vi a mi madre coger un libro. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que me nutría yo en la mesa familiar? En la mesa de los domingos, en los desayunos, en los almuerzos familiares, donde los adultos se sentaban a la mesa, los niños estábamos debajo de ella jugando entre las patas o buscando qué comer allí, picar, y ellos empezaban a narrar las historias de la familia. Eso es un Todos cuento. esos son, claro. Entonces, no es el tema solamente de que, voy a coger el libro, voy a sentarme todas las noches a torturar al niño porque no me gusta leerlo. Es el hecho de contar las propias historias Uh-huh. de la familia, porque eso le da mucha identidad al niño, mucho arraigo, Exacto. saber de dónde viene, Exacto. de dónde va, quién fue, cómo él nació. Esas cosas rebotan y te quedan ahí. Exactamente, Toda la exactamente. Y bueno, y es parte de, y contar, y dando solamente un ejemplo, a mi hijo siempre le cuento cuentos, y a mi hija también lo hice, ya está muy grande. Pero a mi hijo hasta ahora le cuento cuentos y le leo libros. Es más, él tiene un libro que lee y tenemos un libro que leemos juntos. Acabamos de leer una versión adaptada de Don Quijote de la Mancha. Y ha sido fantástico contárselo porque nos hemos muerto literalmente de risa, los dos. Y esa conexión que tú logras con el niño cuando le cuentas el cuento, sobre todo siendo tu hijo, y así no sea tu hijo, pero esa conexión que tú logras es maravillosa. Y ese niño nunca se va a olvidar. Igual cuando escuchaba yo la sobremesa en mi casa, me pasaba exactamente lo mismo que a ti. Mi mamá me contaba muy de vez en cuando, pero quienes me contaban los cuentos eran mis hermanas mayores.
siempre me contaban cuentos y me cantaban. Creo que por eso es que yo soy lo que soy ahora, porque de muy chica siempre me han cantado y me han contado historias, y he escuchado a mi papá contar la misma versión de que cuando conoció a Liz Taylor y le dio beso en la mano y que los ojos los tenía lilas, ¿no? Siempre, hasta ahora. Y tenía 3 historias que siempre contaba, pero siempre me acuerdo de eso, y las historias que contaba mi mamá, de su familia, eso también son cuentos, y exactamente, nutren, y es parte de ti. Tenemos que contarle a los niños, es importantísimo hacerlo. Es una oportunidad que no debería perderse. No debería. Gana tanto quien relata como el que escucha. Exactamente, y sobre todo es la conexión que tú tienes, el vínculo que generas. Es maravilloso. Sí, uno podría incluso no tener un hábito de lectura, perdón por lo que estoy diciendo, porque al final uno se pregunta, ¿leer te hace bueno? Dudo muchas veces de esa afirmación, pero el leer es todo un esfuerzo, eso sí te hace bueno. No sé si soy claro en lo que estoy expresándome, ¿no? O sea, el esfuerzo, el trabajo que uno desarrolla por querer entender lo que está escrito, ¿no? Y asimilarlo. Ese es el esfuerzo, ¿no? Transmitirlo después, compartirlo con otro, es la oportunidad que nos da la narración. Es eso, es contar para llegar a. Entonces ahora, estimados oyentes, Isabel nos va a deleitar con una historia. Adelante, Isabel. Bueno, esta historia que les quiero contar es una historia que a mí me gusta mucho contar. Siempre que puedo la cuento, y cuando inicio mis talleres, inicio contando este cuento. Una vez, hace mucho tiempo, un zorro que estaba loca y completamente enamorado. Pero no estaba enamorado de una zorrita, ni de una lobita, ni de una perrita que se le parece, no. Él estaba enamorado, perdidamente enamorado de la luna. Y cada vez que la veía aparecer en el cielo le gritaba: ¡Luna, te amo! Pero claro, él pensaba que como estaba tan arriba, ella no lo escuchaba. Y entonces el zorro siempre se paseaba gritando cada vez que podía y la veía aparecer: te amo, te amo, te amo. Pero no se sentía correspondido, así que un día estuvo caminando por las pampas, por los cerros, y se encontró con un viejo que estaba en el campo, sentado bajo un árbol, un gran árbol de pacae, sobre una piedra, chachando su hoja de coca. Y entonces el zorro se acercó tímidamente y le dijo: «Padre, ¿usted sabe cómo puedo llegar a la luna?». Y en aquella época los hombres todavía entendían el lenguaje de los animales, así que estamos hablando de una época muy antigua. Y claro, el viejo le dijo: sí, yo sé cómo puedes llegar a la luna, es muy fácil. ¿Y para qué quieres llegar a la luna? No, es que estoy tan enamorado de ella y le quiero decir tantas cosas lindas al oído. Quiero decirle que es más bella que un prado de margaritas. Quiero decirle que es más bella que un atardecer de verano, pero no me escucha. Por más que intento, no me escucha. Oh, tú sí que estás loquito, le dijo el viejo. Es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es trepar la montaña más alta que puedas encontrar. Cuando llegues a la cima, fíjate que no haya ninguna otra montaña más grande. Si todas son más bajitas que esa, mira a tu alrededor bien, y quiere decir que has llegado al techo del mundo. Allí siéntate y espérala, porque estirando una patita la vas a poder tocar. ¿En serio?, preguntó el zorro. Sí, tócala. Y el zorro no esperó más. Salió disparado y se subió a la primera montaña que encontró, y cuando llegó a la cima se puso triste. Porque al otro lado había otra montaña. Pero no importa, dijo, me subiré a la otra montaña que es más alta, seguro ese es el techo del mundo. Y se bajó de esa montaña y se subió a la otra, pero cuando llegó a la cima, otra vez se le borró la sonrisa porque había otra montaña más alta. Y así se la pasó el zorro durante horas, durante días y semanas, buscando la montaña más alta. Cuando una tarde empezó a trepar una última montaña, una montaña diferente, porque esta montaña estaba toda cubierta de nieve, y él, con las últimas fuerzas que le quedaban, empezó a trepar esta montaña, dejando
las huellas de sus patas ensangrentadas en esta nieve blanca, todas las puntas de las rocas, de todas las montañas que había subido, le habían generado estas heridas. Pero él no le importó, él siguió trepando y trepando y trepando. Y esta vez, cuando llegó a la cima, comenzó a mirar a su alrededor y una gran sonrisa se comenzó a dibujar en su rostro porque había llegado por fin al techo del mundo. Entonces se sentó en una roca a esperar. Y en ese silencio profundo, quieto, calmado y hermoso, lo único que se escuchaba era él. Pum, 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 pum. Los latidos del corazón del zorro, emocionado y con ganas de ver a su amada. El sol, como una gran bola de fuego, empezó a ocultarse detrás de las montañas. El cielo comenzó a cambiar de color, naranja, fucsia, verde, azul, y empezó a oscurecer. Las estrellas comenzaron a salir como chispitas relucientes por todo el firmamento, y de pronto una luz blanca, radiante, preciosa, de la luna. Ella apareció allí, perfecta, con una silueta hermosísima, y el zorro, al verla, comenzó a sentir estas mariposas en el estómago que siente uno cuando ve al amor de su vida. Y entonces, temblando, estiró una pata y no sabe cómo cayó sobre la luna. Y la luna lo abrazó y lo besó, porque aunque no lo crean, la luna había escuchado el lenguaje del amor, los latidos del corazón del zorro. Dicen que si uno viaja a la Sierra del Perú y ve salir la luna redonda en todo su esplendor, todavía se puede ver la silueta del zorro echado en su amada, porque cuentan los antiguos que contaban este cuento que ellos no saben si el zorro no quiso o no pudo regresar nunca más a la tierra. Gracias, Isabel. Ahora, amigos, tenemos la invitación a un audiocuento que nos comparten los compañeros narradores de otros países. En esta ocasión, en La magia de la palabra, tenemos a Martín Vázquez Hernández, actor, director, locutor, mimo y cuentacuentos mexicano. Ha participado en diversos festivales de narración en su país y en esta ocasión tendremos el gusto de escuchar en la voz de Martín Hernández un cuento de su autoría con el título de Namico. Con ustedes, La magia de la palabra. La magia de la palabra. Namiko es un nombre japonés que significa flor de mar. Qué bonito y qué poético visualizar así a la espuma. La princesa Namiko. La princesa Namiko era una princesita muy querida. La gente que vivía en el castillo la conocía como Nami. Y los súbditos del reino la conocían como la princesa Mami. Porque decían los que alguna vez habían llegado a verla que era verdaderamente hermosa. Mami. Y a pesar de tenerlo todo, la princesa Nami se sentía triste, sufría mucho porque pensaba que se había equivocado de cuento. Y es que ella vivía buscando a su príncipe azul. Ya había salido con todos los primos de todas sus amigas, las princesas de los reinos vecinos. Siempre quedaba desilusionada, ninguno lo convencía, la convencía, hasta que un día conoció a un hombre del mundo, un noble caballero, culto, agradable, valiente, sensible, que la conquistó, la cautivó con su agilidad mental, con su fino sentido del humor y con su personalidad, no como la arrolladora banda de fútbol, cuando digamos su personalidad carismática. Se enamoriscaron de inmediato. Y entonces
inició un tórrido idilio, un apasionado romance. Todo iba de maravilla hasta que un día en que este valiente caballero se encontraba enfrascado en una batalla feroz, furiosa, con dos dragones de 3 cabezas que arrojaban fuego con esquirlas de metal. No pudo responder de inmediato a los mensajes de WhatsApp que le mandaba la princesa. Caprichosa como era, no sabemos si por su condición de mujer o de princesa, por la noche cuando recibió el mensaje amoroso del caballero, lo batió de esta manera. A partir de ahí no volvió a saber de él. La princesa Namiko se quejaba de su ingrata fortuna. Lloró tanto que los cocodrilos de la fosa del puente levadizo del castillo se ahogaron. Motivada por el recuerdo de los momentos maravillosos que había pasado con el caballero, decidió buscarlo. Preocupada también porque no sabía si el silencio era por desamor o porque estuviera gravemente herido o muerto por alguna de las batallas que acostumbraba a llevar a cabo. No sabiendo por dónde empezar, habló con su padre el rey, y el rey de inmediato puso a su disposición al consejo de sabios del reino y hasta al mago del reino. Fueron largas y arduas horas de investigación científica y tecnológica. Esta segunda línea de investigación fue la que arrojó los resultados definitivos. El mago le habló con grado y sentenció: amigo, lo tenías bloqueado. Desde entonces cuentan y dicen que la princesa aprendió a no bloquear a sus posibles pretendientes y que el noble caballero descubrió que las 2 famosas palomitas azules son más peligrosas que un dragón de 3 cabezas. Isabel, muchas gracias por la historia que nos has compartido, por lo que nos has hecho conocer ahora con la experiencia que tienes en la narración. No nos queda más que agradecer a Marita, agradecer también a Ángel Barros que nos está acompañando. Aquí no hay cámara, no puedo decir detrás de cámaras, pero haciendo un paralelo en lo que es sonido y lo que es imagen, yo diría detrás de los micrófonos, él nos está ayudando en esta oportunidad. La consola de sonido. La consola de sonido para hablar con tecnicismo. Sí, si no fuera por él, esta grabación no va a llegar. Isabel, muchas gracias. Ha sido un placer haberte escuchado, poder conversar contigo, con Marita. Te invito a que puedas comunicar cómo se contacta contigo, cómo ubicarte, ¿no? Claro, más bien muchísimas gracias a ustedes. El trabajo que están haciendo es maravilloso y ojalá puedan continuar con este proyecto de la radio y que sigan teniendo muchos invitados. Gracias Marita, gracias Carlos, gracias Ángel por el sonido, por la consola de sonido. Y bueno, contactarse conmigo es fácil. Pueden escribirme a mi correo que es Isabel Menéndez con N de nariz y Z. Menéndez70@hotmail.com, o pueden también entrar a mi blog, que tengo un blog donde cuelgo cuentos todos los meses, que es pecosypequitas.blogspot.com. Ponen Pecos y Pequitas en Google y va a salir el blog. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, he estado encantada. Me hubiese encantado que el programa dure mucho más porque este tema tiene muchísimo más para hablar y para conversar, ¿no? Gracias Isabel, gracias Carlos, gracias Ángel, gracias de verdad. Amigos de los cuentos, los invitamos también a buscar al narrador mexicano Martín Vázquez Hernández en internet
Y los invitamos a los que se encuentren en Perú, en Lima más que todo, a acompañarnos. Todos los sábados se narran cuentos en la Cámara Popular de Libreros del Jirón Amazonas, 11:30 de la mañana se cuentan cuentos y también tenemos invitados de otras ramas de las artes escénicas. Esto queda en la esquina de Abancay con Amazonas, a 1 cuadra, al lado del Puente Balta, pasando el sector de donde venden las mochilas. Acompáñenos todos los sábados 11:30 de la mañana y a seguirnos en el canal de Facebook, en el canal de YouTube, como El Derecho a Contar. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, amigos de los cuentos.